Cordial saludo. En este espacio realizaremos un análisis crítico del artículo La búsqueda de la igualdad a través de las políticas públicas educativas, alcances y límites, escrito por Martín Carnoy y publicado en el año 2005. Este análisis es presentado por Dora Beltrán, Osvaldo Balagueras y Jacqueline González. Martín Carnoy es un reconocido sociólogo y economista estadounidense especializado en educación comparada y políticas públicas. Es profesor de la Universidad de Stanford y ha dedicado gran parte de su carrera a estudiar la relación entre educación, economía y desigualdad social, especialmente en América Latina. El objetivo principal de su estudio es analizar en qué medida las políticas públicas educativas han contribuido a reducir las desigualdades sociales y económicas mediante la expansión y mejora de la educación, o si por el contrario han terminado reforzándolas. Martin Carnoy examina estas políticas con una mirada crítica, poniendo énfasis en América Latina, una región donde históricamente la educación ha sido usada tanto como una promesa de movilidad social como un mecanismo de reproducción de privilegios. El autor no solamente describe las políticas, sino que las problematiza, mostrándonos cómo muchas veces los discursos sobre equidad se quedan en el papel, cuando no hay una voluntad política real para transformar las estructuras sociales que excluyen. En este artículo, Martín Carnoy habla sobre la educación, no solo como una necesidad, sino como un derecho. El análisis que él realiza es crítico acerca de las políticas públicas en América Latina. Habla sobre equidad y la reproducción de desigualdades estructurales debido a estas políticas públicas. Durante todo el artículo, el autor plasma la interacción entre educación, Estado y sociedad. Vamos a hablar ahora sobre el papel del Estado según Carnoy. Un eje central del artículo es el papel del Estado. Para Carnoy, el Estado debería ser garante de derecho a la educación con justicia social, pero en las últimas décadas ha cedido terreno frente a las políticas neoliberales promovidas por organismos internacionales, convirtiéndose en un Estado ambivalente. Esto ha llevado a que el Estado muchas veces actúe más como un gestor técnico o un administrador de recursos, y menos como un actor político comprometido con la equidad. Se han impulsado reformas basadas en la privatización y la descentralización y la evaluación estandarizada, pero se ha dejado de lado la intervención estatal más integral, que incluya el contexto social, la pobreza, las desigualdades estructurales que son tan marcadas hoy en día. Una de las responsabilidades del Estado es garantizar el derecho a la educación. Sin embargo, de acuerdo a esas reformas neoliberales, ha debilitado ese control democrático, ya que ha permitido la influencia de organismos internacionales. Esto ha permitido que en lugar de fortalecer la educación pública, muchas políticas han favorecido la participación del sector privado, lo que termina acentuando las brechas entre quienes pueden pagar una educación de calidad y quienes dependen del sistema público. Y es que debemos tener en cuenta que no todos tienen el acceso, no todos pueden acceder al sector público y hay una gran población que depende de lo que el Estado les ofrezca. Vamos a ver ahora la relación que hace el autor entre educación, Estado y sociedad. Carnoy nos invita a pensar la relación entre estos tres elementos, educación, Estado y sociedad, desde una mirada más compleja. La educación no puede ser aislada como un conjunto de contenidos o exámenes, sino que está profundamente vinculada con las condiciones de vida de los estudiantes, sus familias y sus comunidades. Podríamos decir que la educación es uno de los ejes centrales de la vida de un estudiante. El Estado, si realmente busca la equidad, debe asumir que la escuela no puede resolver sola los problemas de exclusión social. Es necesario articular las políticas educativas con otras dimensiones como la salud, por ejemplo, la alimentación, la protección social y el empleo digno. El artículo deja en evidencia que muchas veces las políticas
Las políticas educativas ignoran las realidades locales aplicando modelos importados que no reconocen la diversidad social ni las desigualdades históricas que afectan a los más vulnerables. De esta manera, podemos decir que para Martín Carnoy, entre estos tres elementos es por un lado el Estado, la relación que tienen estos tres elementos es por un lado el Estado, es el que diseña e implementa las políticas públicas y despolitizadas que miden resultados sin transformar las condiciones estructurales que generan exclusión. Asimismo, la sociedad es quien exige equidad y aspira a la transformación social de acuerdo a las políticas públicas que ofrece el Estado. Y la educación, aunque en teoría es vista como una herramienta de movilidad social, realmente en la práctica funciona muchas veces como un mecanismo de reproducción de desigualdades. Y esto se nota muchísimo desde la implementación de esta estrategia de privatización que lo que realmente realizó fue agrandar esas brechas estructurales, sobre todo en la calidad de educación. Vamos ahora a hablar un poco de los hallazgos más relevantes de este estudio. Entre los hallazgos más importantes del artículo escrito por Martín Carnoy se destacan varios puntos claves. Los hallazgos más importantes está el primero, que es la expansión del acceso a la educación, no ha sido suficiente para garantizar la equidad. A pesar de que más niños y jóvenes están en la escuela, las diferencias en calidad y infraestructura y apoyo siguen siendo enormes. Asimismo, la descentralización y el aumento de la participación del sector privado en la educación han ampliado las brechas entre ricos y pobres, pues no contribuyeron a mejorar el bienestar de los niños que requieren mayor atención, sino que por el contrario los alejó de una educación de calidad. Otro de los hallazgos del artículo tiene que ver con el Estado, y es que para que la educación sea realmente una herramienta de equidad se necesita que un Estado sea fuerte, que garantice calidad con equidad, con políticas que integren lo pedagógico, lo social y lo económico, apuntando al mejoramiento de la calidad educativa y el acceso de la misma. Uno de los puntos en los que el autor hace énfasis es en que para alcanzar la equidad de calidad no basta solo con el acceso, sino que para ello debe existir unas condiciones materiales y culturales que favorezcan el aprendizaje significativo en todos los sectores sociales. Por otra parte, las políticas públicas deben ser contextualizadas, adaptadas a las realidades nacionales y locales, y no simplemente importadas desde organismos internacionales, las cuales no tienen en cuenta características propias de los estudiantes de nuestra región. Para finalizar, un aspecto clave a tener en cuenta en la calidad educativa es la asistencia de los docentes. Entre menos clase pierda un estudiante de estrato económico bajo, mejores serán los resultados. Y aquí esto no solo tiene que ver con las políticas públicas, sino también con la práctica y la conciencia de cada uno de los docentes. A manera de conclusión, el artículo escrito por Martín Carnoy ofrece un enfoque crítico y bien fundamentado sobre los límites de las reformas educativas, cuando no están acompañados de transformaciones estructurales en el modelo económico y social. Este artículo resalta la necesidad de repensar el rol del Estado y de recuperar una visión democrática y equitativa de la educación pública. En cuanto a reconocer el valor humano, realmente que la educación está formando jóvenes, niños y tiene realmente una comunidad inmensa de docentes y familias. Aquí el rol del Estado, además de repensarlo, debemos recuperar esa visión democrática y equitativa de la educación pública. Y a manera de reflexión, la educación debe ser vista como una herramienta poderosa para la transformación social y la dignificación de la vida humana. Por tanto, quiero terminar con que educar es un acto profundamente humano que no solo puede florecer en condiciones de justicia, que solo puede florecer en condiciones de justicia, de respeto y de cuidado. Porque si la educación no transforma las condiciones que condenan a millones al margen, ¿de qué igualdad estamos hablando? Bueno, aquí esta pregunta la dejamos a manera de reflexión. Gracias por escuchar este análisis. Espero que haya sido útil para reflexionar críticamente sobre el papel de las políticas públicas educativas y su impacto en nuestras sociedades. Hasta pronto.